comienzo con la clase número 11 de Daniel. La palabra es a partir de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Anteriormente, en la clase pasada, vimos acerca de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dios planificó la última parte del Antiguo Testamento en 70 semanas. Es decir, divide las 70 semanas en 3 partes. Primero, en 7 semanas. Segundo, en 62 semanas. Tercero, en 1 semana. Y 7 semanas equivalen a 49 días. Según Ezequiel capítulo 4, versículo 6, calculan 1 semana como 1 año. Entonces se transforma en 49 años. Y el segundo se convierte en 434 años. Y finalmente serían 7 años. Esto comenzaría a partir del año 457 a.C. Desde ese momento hasta que Jesús es bautizado, es el cálculo que sale de 49 años más 434 años. Así que, si es hasta el tiempo que Jesús es bautizado, sería el año 483. Por eso, históricamente, comenzando en el año 457 a.C., llega hasta el año 26 después de Cristo. Es el tiempo en que Jesús es bautizado. Jesús nació en el año 4 a.C. Y en el tiempo en que es bautizado era el año 26 después de Cristo. Allí Jesús tendría 30 años de edad. Eso lo hemos aprendido en la clase pasada en el versículo 24. Allí dijo que vendría el ungido, que vendría el santo. Con él se resolvería el problema del pecado. Se pondría fin la transgresión. Y recibiríamos el perdón de pecados. Y Jesús nos vestiría con su eterna justicia. Y todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento se cumpliría todo por medio de Jesucristo. Se cumple todo por medio de Jesús. Se completa, se perfecciona todo por medio de Jesús. Ahora leamos el versículo 25. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 62 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. ¿Cuándo se dará el comienzo de las 70 semanas? Eso es, desde el momento en que se dé la promulgación del decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Esto no se trata del templo de Jerusalén, sino sus murallas con sus calles. Es el tiempo de la segunda vuelta de prisioneros, en el año 457 a.C. En ese entonces, Artajerjes I ordena que reconstruya el muro de Jerusalén.
en el año 7º de Artajerjes. Esdras, capítulo 7, versículo 1 y 8. Y en el versículo 25 aparece el príncipe elegido, el ungido. Se dice que es Jesucristo. La palabra Cristo significa ungido. En hebreo, Mesías. El tiempo que Jesús es bautizado es cuando se produce la unción. Jesús, antes de comenzar con su ministerio de la obra de Dios, recibió el bautismo. Jesús fue bautizado más o menos a los 30 años. Siendo el año 26 después de Cristo. Porque Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Por tanto, está diciendo que Jesús, recibiendo el bautismo, comienza oficialmente con la obra de Dios. Veamos una vez más. Aquí el tiempo que comienza es el año 457 a.C. Es tiempo de la segunda vuelta de los prisioneros de Israel, al 7º año de Artajerjes. Desde allí pasan las 7 semanas y luego 62 semanas más. Por eso se menciona 7 semanas, 62 semanas hasta el año 26 después de Cristo. En ese año Jesús es bautizado. Esto es el año 26 después de Cristo. Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Desde ese momento el Señor comienza con la obra de Dios y durante 3 años trabaja el Señor. Luego, en el año 30 después de Cristo, muere en la cruz. Y después, pasado unos 3 años, el diácono Esteban es muerto martirizado. Por eso, termina la última semana. Aquí, en el versículo 25, dice, hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 72 semanas más. El cálculo se realiza tomando como equivalencia a una semana como un año, según Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Entonces, si sumamos las 7 semanas y las 62 semanas, son 483 años. Ese tiempo es el año 26 después de Cristo. Es el año que Jesús recibe el bautismo. Luego queda la última semana. Jesús muere en la cruz cerca del año 30 después de Cristo. Jesús ministró la obra de Dios por 3 años. Proclamó el Evangelio. En el versículo 25, en la última parte, dijo, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Esto es, tiempo de Esdras y Nehemías, habían sufrido mucho por los tratos de los pueblos aledaños. Sufrieron opresión. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1.
capítulo 9, versículo 36. Luego dijo, con sus calles y murallas. Son las partes internas del templo. Foso, muralla, es la línea defensiva fuera del templo. Excavaban fosos para que los enemigos no pudieran invadir. Después de que el pueblo de Israel volviera del cautiverio, sufrieron bastante para poder reconstruir el templo. Pero en medio de tiempo difícil fue reedificado el templo. Versículo 26. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante lo destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Después de las 62 semanas, dice que se le quitará la vida al ungido. Estas 62 semanas no son al poco tiempo, sino después de que pasó los 3 años y medio. Significa que Jesús moriría en la cruz después de las 62 semanas. Jesús muere en la cruz alrededor del año 30 después de Cristo. Por eso, si vemos en la tabla, después de las 62 semanas y un poco después, muere en el año 30 después de Cristo en la cruz. Después de las 62 semanas, alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús muere en la cruz. Isaías capítulo 53, versículo 8. Luego dijo que se levantará gobernante. ¿Quién es este que gobernará? Este rey es el anticristo. Históricamente, es el general Titos de Roma. El templo de Jerusalén es destruido completamente por el ejército romano comandado por el general Titos. En el año 70 después de Cristo, el general Titos invade Jerusalén, perdurando durante más de un año la guerra. En esa guerra muchos murieron. Cuando Jerusalén es sitiado, muchos murieron y muchos fueron vendidos como esclavos. Murieron muchos crucificados. Cientos de miles murieron en las manos de los romanos. Más de 3.000 fueron vendidos como esclavos. En medio de esta gran tribulación se terminó destruyendo Jerusalén. Así que, históricamente, cuando se habla de un gobernante, se refiere al general Titos. También simboliza al anticristo. Por medio de este anticristo se destruiría el santuario y la ciudad santa. Jerusalén se destruiría. Y dijo
el fin vendrá como una inundación. Significa que Jerusalén será destruido como inundado. Que la destrucción de Jerusalén sería muy miserable. Y luego dijo, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra, que aún por medio de la incesante guerra se terminará destruyendo completamente. Así que ya en la generación de Daniel está profetizando lo que llegará a suceder cientos de años más tarde. Profetiza que el Mesías vendrá después de 500 años para completar la redención y que después del Mesías Jerusalén quedará completamente destruido. Dijo aquí, hasta que termine. Significa que es plan incambiable de Dios, que es castigo que es enviado por Dios. Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 36. Versículo 27. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Dijo, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Aquí ese gobernante se refiere al Mesías. Significa que vendrá el Mesías y hará un fuerte pacto. Está hablando de la centralidad del ministerio de Jesús. Que muchos creerán en Jesús y participarán de la obra de la salvación. Por eso dice aquí que hará un pacto con muchos, que como Dios prometió, nos salvará. Que nos salvará como prometió. Dijo también, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Que pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Esto significa que Jesús será crucificado en la cruz. En ese momento en que Jesús moría en la cruz, se rasgó la cortina del templo. Por medio de esto, los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento llegarían a su fin. Jesús completa la expiación. Se manifiesta la eterna justicia de Jesús. Por tanto, se abolieron los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26. Por medio de Cristo, el eterno perdón y la justicia toma fuerza. Ya los sacrificios y la ofrenda del Antiguo Testamento no tienen validez. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Veamos una vez más esta tabla. Veamos la última semana. Si observamos, la última semana
es el tiempo en el cual Jesús es bautizado. Año 26 después de Cristo. Luego en el año 30 después de Cristo, Jesús es muerto en la cruz. Por la muerte de nuestro Jesús se queda abolida los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento. A la mitad de la semana, en el año 30 después de Cristo. Por la muerte de Jesús en la cruz, se pone fin a los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. Jesús completa la expiación. En el tiempo del Antiguo Testamento, mataban a toros y corderos para entregar en sacrificio. Pero Jesús, muriendo en la cruz, se entregó como ofrenda de sacrificio para la expiación. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, ya no se realizan ofrendas de sacrificio de toros o corderos. Ahora, por solo creer en el Señor Jesús, por fe, nos acercamos a Dios. Como dijimos anteriormente, en el instante que Jesús muere en la cruz, se rasga la cortina del templo. En el tiempo del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año con la sangre del becerro y entraba al lugar santísimo una sola vez. Ahora esa cortina se rasgó. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, por creer en Jesús, por fe, podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. Ya se puso fin los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento. Veamos en la mitad del versículo 27. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Dijo, sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios. Esto es lo que se refiere los 3 años y medio después de la muerte de Jesús. Los fieles de Jerusalén se dispersarán y que el diácono Esteban será martirizado. Dijo, sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios. Horribles sacrificios simboliza a Anticristo. Esto significa que el Anticristo perseguirá a los fieles. Como dijimos anteriormente, el general romano Titus desbaratará el templo completamente. Pero al final el Anticristo será enjuiciado. Aquí, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Esto significa que hay propósitos designados por Dios. También que el templo de Jerusalén se destruiría, pero aquel que destruye Jerusalén recibiría el juicio de Dios al final. Es decir, que el Anticristo recibiría el juicio. Concluimos aquí con el capítulo 9. Ahora continuamos con el capítulo 10 de Daniel. La escena del capítulo 10 es luto. Primero,
Daniel comprende acerca de la gran guerra. Versículo 1. Segundo, Daniel se pone como estuviera en luto durante 3 semanas. Versículo 2 al 3. Tercero, Daniel se cae delante del Señor. Versículo 4 al 9. Cuarto, el ángel lo levanta, lo ayuda a levantarse. Versículo 10 al 11. Quinto, el príncipe de Persia los detuvo durante 21 días, pero Miguel lo ayudó. Lo detuvo durante 21 días el rey, el príncipe de Persia, pero el ángel Miguel lo ayudó. Versículo 12 al 15. Sexto, alguien con aspecto humano le tocó los labios y los abrió y comenzó a hablar. Versículo 16 al 17. Séptimo, le tocó y le infundió fuerzas, le mostró la victoria. Versículo 18 al 21. Leamos versículo 1. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero, y Daniel, que también se llamaba Belsasar, pudo comprender su significado en la visión. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel tuvo una visión. El tercer año del reinado de Ciro de Persia es el año 535 a.C., en el año en que el pueblo de Judá había regresado de su cautiverio babilónico y había ya pasado 3 años desde ese momento. Esdras capítulo 1, versículo 1. El rey Ciro liberó al pueblo de Israel en el año 538 a.C. Los liberó del cautiverio de Babilonia. Pero Daniel no regresó de Babilonia. Es una gran revelación acerca de la guerra. Esto es la gran tribulación que está por padecer el pueblo de Judá. Está profetizando acerca de la tribulación que sufrirían los judíos en la época griega. Esta profecía se cumplió 300 años después. Versículo 2. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. Versículo 3. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Daniel oró por 3 semanas. En esa ocasión, Daniel comprendió acerca de la gran guerra que iba a haber. Durante 21 días tuvo mucho cuidado. Que peleaban el príncipe de Persia con el príncipe de Grecia. En medio de esta guerra, Daniel comprendió que el pueblo de Dios iba a sufrir gran tribulación. No pudo más que angustiarse porque el poder del anticristo era muy fuerte y la de los fieles débil. ¿Qué debemos hacer cuando los enemigos son fuertes y los fieles débiles?
En ese momento, Daniel oró entristecido a Dios. No comió buen pan, ni usó ningún perfume, no probó ni carne ni vino. De esta manera, él oró entristecido por el reino de Dios. Esdras, capítulo 4, versículos 4 y 5. Daniel recibió la revelación y oró con todo el corazón delante de Dios. Capítulo 4. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del río Tigris, dijo, el día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del río Tigris, el río Tigris, Daniel iba a lugares apartados para esforzarse a orar. Nosotros también debemos apartarnos e ir a lugares silenciosos para poder orar. Versículo 5. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro más refinado. Aquí un hombre estaba vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Este hombre es la imagen de Jesús que aparece en Apocalipsis. Esto es que Cristo se presentó en forma de ángel. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Después, vestido de lino, representa al cargo de Jesús como sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículo 3 al 5. Y el cinturón de oro fino representa la realeza de Cristo. Y su cuerpo brillaba como el topacio. En el versículo 6, su cuerpo brillaba como el topacio. Esto simboliza al cuerpo honrado de Jesús. Que el cuerpo de Jesús es honorable. Luego, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas. Esto significa que el Señor puede penetrar todo corazón y mente. El Señor observa nuestro corazón. Él nos conoce todo. Ezequiel capítulo 1, versículo 13. Que Él conoce hasta el pecado más escondido. Y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Esto es que Cristo juzgará. Isaías capítulo 63, versículo 2 al 5. Ezequiel capítulo 1, versículo 17. También su voz resonaba como el eco de una multitud. Esto simboliza el poder, la autoridad en la palabra de Cristo. En las palabras del Señor hay autoridad, hay poder. Si el Señor lo dice, hasta el sol se detiene. Si el Señor ordena, hasta la tormenta se calma. Vuelve a vivir aquel que ha muerto. Todas las cosas están en obediencia a la palabra de Jesús. Versículo 7. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Daniel fue el único que tuvo esta visión. Los que estaban con él
no pudieron conocer eso. Ellos se asustaron y corrieron a esconderse. Pablo también vio una gran luz cuando estaba yendo por el camino hacia Damasco. Pero las personas que estaban al lado no pudieron saber. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y aquí Daniel se desmaya. Versículo 8 y 9. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño, de cara al suelo. Daniel se dio cuenta que ante los ojos de Dios era alguien con mucha falta y miserable. Comprendió que es pecador entre los pecadores. Por eso, Daniel se postró delante de Dios. Daniel se quedó sin fuerza. Esto significa que quedó como un cuerpo sin vida, que estaba casi muerto. Dijo que su cuerpo se había quedado como un desvalido. Isaías capítulo 6, versículo 22. Job 42, 5 y 6. Jueces capítulo 6, versículo 22. Isaías capítulo 6, versículo 5. Job capítulo 42, versículo 5 y 6. Aquí en el versículo 9 dice que Daniel cayó en un sueño profundo. Daniel llegó a un estado casi muerto. Sintió un gran miedo, pero él recibió el consuelo de Dios. Por eso él cayó en un sueño profundo. En ese instante, Dios, enviando al ángel, hizo que despertara a Daniel. Ayudó a levantar a Daniel. El Señor invistió a Daniel con gracia y le dio fuerza y poder y consuelo. El Señor había dado a Daniel nueva fuerza. El Señor había derramado gran gracia sobre Daniel. Versículo 12. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Le dijo a Daniel que no tenga miedo. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Daniel quería saber cómo terminaría esta guerra. También quedó preocupado cómo iba a quedar el débil pueblo de Judá. Y él se esforzó para entender la voluntad de Dios. Por tanto, Dios, desde el primer día que oró, le derramó gracia. Nosotros también. ¿Cómo estamos peleando nuestra batalla de fe? ¿Qué podemos hacer para encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer para ir por la senda de la verdad? Entonces, cuando nos humillamos ante Dios, recibiremos la respuesta a nuestras oraciones. Debemos saber discernir
entre la obra de Dios y la del diablo. Saber discernir entre la verdad y la no verdad. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 23. Daniel, desde el primer día que decidió humillarse ante Dios, había recibido la respuesta. Daniel oró durante 3 semanas ante Dios. Pero desde el primer día, Daniel ya estaba escuchando. Desde el primer momento que empezamos a orar, Dios está escuchando. Versículo 13. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Dijo que durante 21 días el príncipe de Persia se le opuso. Este príncipe de Persia es un poder que se opone. Potestad que interfiere. Por ejemplo, aparece en el capítulo 4 de Esdras, cuando los israelitas quisieron reedificar el templo de Jerusalén, las personas alrededor se opusieron. Y en ese entonces también se opuso Artajerjes. Ellos se opusieron para que no pudieran reconstruir el templo de Jerusalén, es decir, que en ese tiempo sea el rey de Persia y habitantes de regiones aledañas se opusieron en la construcción del templo de Jerusalén. Aquí en este versículo vemos que el ángel Miguel viene a ayudar al ángel que venía a ver a Daniel. Que el ángel que venía a ver a Daniel fue ayudado por el ángel Miguel y así pudo llegar a Daniel. Y el príncipe de Persia representa tanto el enemigo exterior como el enemigo interior que tenemos cada uno. En lo exterior puede ser como el rey Artajerjes, como la gente que se oponen para que no se reconstruya el templo. Son agentes anticristos. Estas personas externamente se nos oponen. También tenemos dentro nuestro la naturaleza pecaminosa corrompida. Dentro nuestro está el egoísmo. Todas estas cosas nos impiden ir ante Dios. Son obstáculos. Son obstáculos para recibir la respuesta de Dios. En ese momento llega el ángel Miguel y con su ayuda se soluciona. Con la ayuda del ángel Miguel recibe alegre noticia. Versículo 13, versículo 21. Y también en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nos damos cuenta que cuando empezamos a orar, Dios ya ha estado escuchando. A veces se puede tardar la respuesta de oración. Aún así, hay que seguir orando hasta que desaparezca todo obstáculo. Si seguimos orando, enviando al ángel abrirá la puerta. Descenderá la respuesta. El ángel Miguel resuelve todo obstáculo.
Nosotros no debemos quedarnos orando solamente una o dos veces. Hay que arrepentirse del pecado interior. Y con respecto a los poderes opositores, hay que vencerlo con el poder del Señor. Hay que orar mucho. Entonces, Dios enviando a su ángel nos ayudará. En el versículo 14 dijo, por venir. Se refiere al tiempo de Mesías, el tiempo que viene Cristo. Es todo lo que va a suceder con el pueblo en el futuro. Señala el tiempo que vendrá Jesús. Versículo 15. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Daniel permaneció en silencio cuando estaba recibiendo la revelación. Por un lado hubo gozo, por otro lado hubo temor. Versículo 16. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo, Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Aquí, alguien con aspecto humano es Cristo, el Mesías. El Señor, tocando los labios de Daniel, le da fuerzas, le fortalece, le perdona los pecados. Isaías capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Y después dijo, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. Daniel, al ver su propia imagen delante de Dios, comprendió su debilidad y se angustió. Daniel dijo que no era digno de hablar con Dios. Versículo 17. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Daniel dijo, ¿cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Versículos 18 y 19. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Aquí dijo, el de aspecto humano me tocó. Puede que señale a un ángel o a Cristo mismo. Actúa de intercesor. Ese ángel tocó a Daniel y le infundió fuerza. Y en el versículo 19 dijo, cobra ánimo, no tengas miedo. Dios invistió a Daniel de fuerza y poder. Por eso, con la fuerza que Dios le dio, proclamó la palabra de Dios. Dijo, mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Hay que decir, Señor, si tú me das la palabra, llevaré esa palabra, daré todo por tu llamado. Versículo 20. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Dijo el ángel Miguel que debía volver a pelear contra el príncipe de Persia.
Esto, en contexto histórico, significa que pelearía contra el rey de Persia, Artajerjes o Cambises. Dijo que durante 21 días el príncipe de Persia se le había opuesto. Significa que Miguel seguiría peleando, que no había terminado la pelea. La pelea espiritual continúa. Después de que pase el príncipe de Persia, vendría el príncipe de Grecia. Continuando se levantará el mover del anticristo. Significa que seguirá nuevas batallas. Surgen nuevas teologías, aparecen místicos. Debemos pelear contra estas ideas maléficas. De esta manera, después de que pase el príncipe de Persia, seguirá otros en su lugar. Si desaparece una potencia que se opone al cristianismo, otro aparecerá. Por tanto, nosotros debemos mantenernos siempre humildes y despiertos. Debemos seguir peleando y venciendo. Que Dios nos ayudará. Que el ángel nos ayudará. No debemos descuidarnos. Debemos tener una fe despierta como la de Daniel. Versículo 21. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Dios peleará según lo que está escrito en la palabra de la Biblia. Cumple con todas las profecías mencionadas en la Biblia. Por tanto, debemos comprender la palabra de la Biblia y obedecerla. Concluimos con la clase número 11 de Daniel. Muchas gracias.